Mi familia quiere que pague la defensa de mi hermano estafador, después de haberme dejado sola con mis deudas. Desde que tengo memoria, mi familia siempre ha sido un desastre cuando se trata de dinero y responsabilidad. Siempre han estado obsesionados con el dinero rápido, los esquemas para hacerse ricos de la noche a la mañana, los atajos, las inversiones arriesgadas, todo eso. Nunca han creído realmente en el progreso lento y constante. En vez de eso, siempre han apostado todo a esas supuestas grandes oportunidades. Esas que prometen dinero fácil y una salida rápida. Siempre han creído que con el movimiento correcto, todo podría cambiar de repente y estaríamos viviendo esa vida soñada sin esfuerzo. Pero nunca ha funcionado así. Cuando era solo una niña, mi papá invirtió todo lo que tenía, todos sus ahorros, cada dólar, en un negocio con alguien a quien llamaba amigo. Él creía de verdad que eso lo cambiaría todo para nosotros. Nos dijo que ese negocio lo haría millonario algún día y que por fin podría dejar de trabajar para simplemente disfrutar la vida. Estaba muy esperanzado y creo que necesitaba creer con todas sus fuerzas que esa era su gran oportunidad. Pero lo que no sabía era que ese amigo estaba en serios problemas. El negocio no iba nada bien. De hecho, se estaba viniendo abajo. No había ganancias, solo una montaña creciente de deudas. Así que en vez de recuperar algo, mi papá lo perdió todo. Cuando empezó a notar que algo no iba bien, ya era demasiado tarde. Su amigo, la persona en quien había confiado su dinero ganado con esfuerzo, decidió irse del país. Así, tal cual, desapareció, huyendo de todas las deudas que había acumulado, y dejando a mi papá con todo el desastre. Fue como una pesadilla. Mi papá perdió todo el dinero por el que había trabajado, ahorrado e invertido en ese negocio. Años y años de trabajo duro, sacrificio y esperanza desaparecieron en un instante. Mis padres quedaron completamente devastados. Habían creído en esa oportunidad, creído en ese amigo, y pensaban que por fin las cosas iban a mejorar para nosotros. Pero en vez de eso, todo se vino abajo. Después de eso, la situación fue muy difícil para nuestra familia. Mi papá tuvo que empezar de cero. Sin ahorros, sin un plan de respaldo, solo con la presión de tener que reconstruir su vida y mantener a una familia al mismo tiempo. Pensarías que después de todo lo que pasó mi papá, tras perder todos sus ahorros, ser traicionado por alguien en quien confiaba, y ver cómo su familia sufría, él y mi mamá se volverían más cautos, quizá algo más escépticos con el dinero o los negocios. Pero de alguna manera nunca aprendieron la lección. Es como si estuvieran atrapados en una mentalidad donde siempre piensan que la próxima gran oportunidad está a la vuelta de la esquina, y que solo hace falta un golpe de suerte para triunfar. Con los años, mi mamá se ha lanzado a un negocio tras otro. La mayoría eran de esos esquemas para hacerse ricos rápido que uno ve en internet o escucha de alguien que intenta venderte algo. Muchos eran cosas tipo pirámide. De esos en los que compras productos en grandes cantidades y luego intentas que tus amigos y familia te compren, o que se inscriban bajo ti. Ella siempre empezaba ilusionada, creyendo de verdad que esa vez sería diferente. Pero sin importar lo mucho que se esforzara, el patrón se repetía siempre. Los negocios se caían, la gente dejaba de comprar, y volvíamos al punto de partida. Me dolía verla pasar por esa decepción una y otra vez. Y mi papá tampoco parecía cambiar su forma de actuar. Sigue mirando cada nueva oportunidad que le traen sus amigos con la misma confianza ciega y esperanza, como si nada de lo pasado hubiera ocurrido. Era frustrante, la verdad. Y aunque solo era una niña, podía sentir que había algo raro en la forma en que mis padres manejaban el dinero. Aunque entonces no lo entendía del todo, igualmente sabía que no estaban tomando las mejores decisiones. Y en el fondo, supe que no quería acabar así. No quería repetir los mismos errores. Yo quería algo más estable, algo de lo que estar orgullosa. Así que me concentré en lo único que podía. Los estudios. Me esforcé, me mantuve fuera de problemas y di lo mejor de mí. Seguí exigiéndome porque creía que eso me llevaría a un futuro mejor. Cuando llegó el momento de postularme a la universidad, todo ese esfuerzo empezó finalmente a dar frutos. Me sentí muy orgullosa cuando supe que había conseguido una beca parcial para la universidad. No era todo, pero sí algo verdaderamente valioso. Creí que mis padres también estarían orgullosos y que estarían dispuestos a ayudarme a cubrir el resto de los gastos, así podría ir a la universidad. Pero lo que pasó después me sorprendió mucho. En vez de estar felices o emocionados por mí, mis padres se mostraron decepcionados porque quería estudiar informática. Como si ir a la universidad fuera una mala decisión. No hubo celebración, ni siquiera un simple, estamos orgullosos de ti.
Más bien sentían que los había decepcionado por elegir otro camino. Uno que no implicaba buscar dinero rápido o ideas arriesgadas. Mis padres me dijeron que pensaban que informática era una elección aburrida. Sus palabras exactas fueron que millones de estudiantes ya hacen eso mismo, y que no veían cómo podría destacar eligiendo un camino tan común. En cambio, intentaron convencerme de no ir a la universidad, o si realmente quería un título, que estudiara algo como administración de empresas. Según ellos, eso era más emocionante, más prestigioso y se ajustaba más a su idea de éxito. Mi papá me dijo que quería que yo dirigiera un negocio, que fuera una líder, alguien que supiera manejar empresas, ganar dinero, construir un imperio. Pero lo cierto es que ese nunca fue mi sueño. Eso siempre le había interesado más a él. Él siempre quiso hacer eso. Pero yo no. Nunca quise formar parte del mundo de los negocios. No es que piense que esté mal, sé que a muchas personas les va bien ahí, pero simplemente no era para mí. Nunca sentí una conexión con ese mundo. Y después de todo lo que vi en mi infancia, los negocios fallidos y las inversiones de mis padres, las promesas falsas de sus socios y amigos, el estrés constante por el dinero, supe en el fondo que no quería ese tipo de presión en mi vida. Yo solo quería un empleo estable y nada más. Aún así, mis padres no lo entendieron. Cuando les dije esto, dijeron que informática les parecía demasiado tradicional, como si no tuviera emoción ni estilo. Supongo que seguían buscando eso de ser únicos o hacer algo llamativo, algo impresionante frente a los demás, aunque no fuera lo mejor para mí. Sentía que querían que me adaptara a lo que ellos deseaban en lugar de escuchar lo que yo quería. Para colmo, mientras yo me preparaba para ir a la universidad, mi hermano gemelo también acababa de graduarse de la secundaria. Pero a diferencia mía, a él siempre le costaron los estudios. Las materias nunca fueron su fuerte. Y no consiguió entrar a una buena universidad, ni siquiera a ninguna universidad en ese momento. Por eso decidió que iba a montar un negocio, así de simple. Sin un plan real, sin experiencia, sin un respaldo. Solo una vaga idea de negocio en la que él creía que iba a funcionar. Cuando lo supe, le dije que sonaba muy arriesgado y poco realista, sobre todo sin un título universitario o capacitación formal. No era por desanimarlo. Solo estaba haciendo práctica. Pero, en vez de escucharme, él insistió. Y mis padres también. Seguían diciendo que mi hermano estaba tomando la decisión correcta y que era valiente por hacer un camino distinto. Era como si vieran su elección a través de una especie de filtro romántico. Como si fuera un acto audaz y visionario, cuando para mí era otra vez lo mismo que ya habíamos visto. Mi hermano claramente quería copiar a mis padres. Pero lo que realmente me destrozó fue cuando mis padres decidieron que, en vez de ayudarme con el resto del costo de la universidad como yo esperaba, preferían invertir sus pocos ahorros de la jubilación en el negocio de mi hermano. Me quedé atónita. No podía creer que después de todo lo que yo había hecho, todo el esfuerzo en la escuela, conseguir la beca, planear mi futuro paso a paso, no les hubiera importado ayudarme. Seguían creyendo que el camino de mi hermano era el mejor. Cuando intenté discutirlo con ellos para decirles lo increíblemente injusto que era, me dijeron directamente que solo lo considerarían si cambiaba de carrera. De lo contrario, estaba sola. Y justificaron que, entre los dos, creían que la decisión de mi hermano era la mejor inversión. Esas palabras me dolieron mucho. Sentía que por más que pasara el tiempo, seguían aferrados al sueño del éxito fácil y las apuestas arriesgadas. En ese momento estaba realmente dolida con mi familia. Por un lado, de verdad quería que mi hermano triunfara. Era mi gemelo. Crecimos juntos y compartimos todo. A pesar de mi frustración, no quería que le fuera mal. No quería que su negocio fracasara ni que él acabara decepcionado como mi papá hacía años. Pero, por otro lado, estaba devastada porque él era el único que recibía ayuda económica y yo no. Me sentí completamente ignorada y abandonada por mis padres. Yo hice todo bien, estudié duro, conseguí la beca, traté de construir un futuro sin apostar por sueños arriesgados. Y aún así, decidieron no apoyarme. Al final, tuve que arreglármela sola. No tuve más remedio que pedir un préstamo estudiantil. Era la única manera de poder ir a la universidad. Esa experiencia cambió totalmente la imagen que tenía de mis padres. Hasta entonces, siempre les había buscado justificativos, o pensaba que sus decisiones eran equivocadas, pero bien intencionadas. Pero después de eso, perdí todo el respeto por ellos. Con los años, he visto en silencio cómo mis padres seguían apoyando a mi hermano, tanto emocional como económicamente. Aunque su negocio nunca despegó de verdad, jamás fue rentable.
Siempre ponía excusas como que solo necesitaba más tiempo o que estaba atravesando un mal momento. Pero la realidad era que su empresa no funcionaba. Aún así, mis padres seguían creyendo en él, incluso después de dejarlo sin fondos para la jubilación. No se echaron atrás. En lugar de eso, permitieron que los convenciera de hipotecar la casa. La casa donde vivieron durante décadas. La misma que había pasado por generaciones familiares, solo para invertir más dinero en el negocio fallido de mi hermano. El favoritismo de mis padres hacia mi hermano no era solo económico. Se notaba en muchísimas otras cosas. Por ejemplo, cuando mi hermano trajo a su novia a casa para presentarla a la familia. Mi mamá estaba tan contenta de que buscara sentar cabeza. Le regaló el anillo de su abuela, así como si nada. Era una reliquia familiar. Ella decidió dárselo a mi hermano para que pudiera usarlo y pedirle matrimonio a su novia en el futuro. Simplemente quería que él lo tuviera por anticipado. Aclaro que mi mamá nunca me ha dado nada así. Ni una joya ni una sola herencia. Ni siquiera un solo momento en el que me haya hecho sentir que tengo ese lugar especial en su corazón. Para mi mamá y mi papá, mi hermano siempre ha sido más importante que yo. Con el tiempo, todo esto se fue acumulando. El apoyo económico, el favoritismo emocional, la manera en que miraban a mi hermano como si fuera el hijo de oro, independientemente de cuántos errores cometía. No quise cargar con resentimiento, pero cada vez era más difícil ignorarlo. Así que empecé a alejarme poco a poco de mi familia, en silencio. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, cuando siempre me sentía como una extraña. Dejar de estar tan cerca de ellos fue lo mejor que pude hacer. En la actualidad, me va muy bien. Tengo un trabajo que amo y que además paga bien. Es un empleo que me brinda tranquilidad y me hace sentir orgullosa. Cuando me levanto por la mañana, comparto la vida con una pareja increíble que me entiende como nadie más. Vivimos una vida tranquila y gratificante juntos. Hasta tenemos un perro. Y por primera vez en mucho tiempo, me he sentido bien. Desde que me distancié de la familia, todo había estado en paz, hasta esta semana. Esta semana vi la cara de mi hermano en las noticias locales. Lo arrestaron por estafar a personas con miles de dólares. Resulta que había estado acumulando una enorme deuda. Pidiendo prestado dinero bajo mentiras y haciendo promesas que no podía cumplir. Y cuando la gente empezó a denunciarlo, intentó huir. La policía lo detuvo justo cuando trataba de desaparecer y lo arrestaron en el acto. Me quedé muy impactada con esta noticia. Nunca pensé que después de todo, mi hermano sería tan tonto como para cometer un crimen tan grande. Aún después de ver la noticia, no me molesté en contactar a mis padres. Estaba muy enojada con ellos porque, en el fondo, sabía que esto era el resultado de años de apoyo ciego, años de consentirlo. Tuvieron todas las oportunidades de encaminarlo en otra dirección. Pudieron responsabilizarlo cuando todo empezó a salir mal, cuando el primer negocio fracasó, cuando comenzaron las mentiras, cuando las deudas empezaron a acumularse. Pero no lo hicieron. Siguieron apostando todo por su potencial, ignorando completamente la realidad de quien se estaba convirtiendo. A eso lo llamaban amor. Yo lo llamo negación. Y así estamos ahora. Mi hermano tras las rejas, acusado de estafar a inocentes. Estoy muy enojada. Enojada con mis padres por no haberlo visto antes. Enojada porque, siempre, eligieron a mi hermano mientras que yo tuve que construir mi vida sola. Si al menos lo hubieran mandado a la universidad para que aprendiera a manejar un negocio realmente. Había estado dándole vueltas al arresto de mi hermano. Y hoy, mi papá me llamó. No habíamos hablado en mucho tiempo. Cuando atendí, sonaba cansado. Reconoció que había pasado tiempo sin hablar y que me extrañaba. Me preguntó si sabía lo que había pasado con mi hermano. Le respondí que sí, claro. A esas alturas ya todo el mundo lo sabía. Luego me preguntó si él y mi mamá podían venir a mi casa a hablar conmigo. Le dije que estaba ocupada, que era cierto, pero en realidad tampoco quería enfrentar a mis padres sin saber para qué venían. Pero mi papá insistió. Según él, esa conversación era más importante que cualquier trabajo que yo estuviera haciendo. Que no podía esperar, que debía ser en persona. Aún así le dije que no. Le dejé claro que lo que tuviera que decir, me lo podía decir por teléfono. No iba a cambiar de opinión. He tenido que construir muchos límites a lo largo de los años solo para mantenerme en pie y sanar. Y este era uno de esos momentos en los que sabía que debía mantenerme firme, porque ya no soy la misma de antes. Merezco paz. Y no estoy dispuesta a renunciar a ella solo porque el pasado quiera volver a mi puerta. Entonces mi papá dijo,
estoy muy decepcionado de ti. Continuó diciendo que le daba pena que no hubiera llamado ni siquiera una vez para ver cómo estaban él y mi mamá desde que arrestaron a mi hermano. Que mientras ellos estaban pasándolo tan mal, yo seguía demasiado centrada en mi vida para preocuparme. Me dijo que estaba siendo fría, que los estaba rechazando a ellos como familia justo en su peor momento. Me pidió que al menos intentara estar ahí para ellos, porque, al final del día, seguíamos siendo familia. Esa palabra, familia, la forma en que la dijo, como si supusiera borrar todo lo ocurrido. Todo el dolor, todos los años de ser ignorada. Me hizo sentir que ahora yo era la que les fallaba, que estaba siendo cruel. Como si yo fuera la que diera la espalda a mi familia justo cuando más me necesitan. Intenté otra vez declinar educadamente. Le dije que no pensaba que nada de lo que dijera arreglaría la situación, pero él no soltaba el tema. Insistió muchas veces, diciendo que estaba siendo insensible al alejarlos de mi vida de forma total. Que incluso si no aprobaba lo que hizo mi hermano, debía unirme a ellos porque, al final, somos familia. Pero sinceramente, ya estoy cansada de todo esto. He visto cómo han protegido y defendido a mi hermano todos estos años. He tenido que construir mi propia vida mientras ellos apostaban todo por él. Y ahora que todo salió mal, ¿se supone que debo abandonar todo y consolarlos? ¿Soy yo la mala por mantener distancia y no acercarme después del arresto de mi hermano? Actualización 1. Hola a todos. No esperaba que este post fuera a llamar tanto la atención, pero gracias a quienes lo leyeron y respondieron. Quería contestar algunas preguntas que me han hecho en los comentarios o por mensajes privados. Voy a copiar y pegar esas preguntas aquí abajo. ¿Alguna vez tus padres han tratado de pedirte perdón o reconocer lo injustamente que te trataron? No, nunca. Jamás se han disculpado ni han reconocido todo el daño emocional por no apoyarme durante la universidad, ni mucho menos han admitido que favorecieron a mi hermano. Cada vez que intenté hablarlo en el pasado, lo ignoraron diciendo que soy dramática o demasiado sensible. Es como si de verdad no piensan que hayan hecho nada malo. ¿Qué hizo exactamente tu hermano para ser arrestado? Por lo que sé de las noticias y de conocidos, él manejaba una especie de negocio de falsas consultorías de inversión y prometía grandes ganancias. La gente le daba dinero con la promesa de altos réditos y luego él se desaparecía o les pagaba una fracción mínima para que pareciera legítimo. Al final, demasiadas personas se quejaron y las autoridades intervinieron. Por lo visto, planeaba irse del país, pero lo atraparon antes de que pudiera hacerlo. ¿Crees que tus padres sabían lo que él hacía? La verdad, no creo que supieran el alcance real. Pero tampoco creo que preguntaran mucho. Siempre han tenido una fe ciega en él. Incluso cuando las cosas claramente no funcionaban, seguían creyendo que un día lo lograría. No me sorprendería si ignoraron las señales porque lo único que querían era verlo triunfar. Años enteros mis padres han ido por ahí diciéndole a todos que mi hermano iba a ser exitoso. Decían a todo el mundo que él sería el próximo millonario, el próximo gran empresario. Lo comentaban con amigos, parientes, vecinos, cualquiera que quisiera escuchar. Estaban muy orgullosos de él. O al menos pensaban que tenían motivos para estarlo. Pero ahora sé que todo eso se ha derrumbado. Es como si toda la imagen que tenían de mi hermano hubiera desaparecido. Sinceramente, solo tenían que mirar sus cuentas bancarias o hacer las preguntas adecuadas. Si hubieran revisado algún extracto de sus finanzas, habrían visto que nada cuadraba. Pero eligieron no mirar nada. Decidieron confiar ciega y plenamente en él, tomándose cada una de sus palabras como verdad. No importaba lo sospechoso o irreal que fuera. Fue un acto de fe ciega, casi absurdo. Y ahora están pagando las consecuencias. ¿Has cortado totalmente relación con tu familia? No oficialmente. Más bien he optado por un contacto muy, muy bajo. Respondo de vez en cuando a algún mensaje de texto, pero llevo años manteniendo distancia con ellos. Es para proteger mi paz mental y mi vida con mi pareja. La llamada con mi papá fue la primera conversación real que hemos tenido en mucho tiempo, y fue como esperaba. De todos modos, gracias otra vez a todos los que comentaron y compartieron sus opiniones. Estoy leyendo lo que puedo. Actualización 2. Para quienes dijeron que mis padres seguro querían que yo pagara la fianza o los abogados de mi hermano, tenían razón. Hoy al fin acepté reunirme con mis padres y fue tan terrible como temía. Ni siquiera se molestaron en fingir que no buscaban pedirme algo. La primera cosa que hicieron, como era de esperarse, fue pedirme que los ayudara con los gastos del abogado de mi hermano. Dijeron que para mí era fácil, ya que tengo un empleo estable y me va bien económicamente.
Recordemos que este es el mismo empleo que mi papá llamó aburrido la primera vez que le conté. Sin embargo, ahora quieren que su hijo se salve gracias al trabajo aburrido de su hija. Básicamente, quieren que yo pague sus abogados porque, según ellos, ya han invertido todo su dinero en él, en su negocio fracasado, y no tienen lo suficiente para contratar a los mejores abogados de la ciudad. Lo peor es que, a pesar de lo mal que ha ido el negocio de mi hermano, mis padres viven en completa negación de lo grave que es la situación. Durante toda la conversación, insistieron en que mi hermano en realidad no hizo nada malo. Nunca admitieron que todo su negocio era una farsa ni que fue un error desde el principio. En cambio, lo defendían diciendo cosas como, tu hermano lo intentó lo mejor que pudo y tenía buenas intenciones, pero la gente simplemente no supo verlo. Es como si no pudieran aceptar la realidad de que él les mintió a todos, incluso a ellos, y los metió en ese terrible lío. Estoy segura de que si mis padres tuvieran el dinero ya lo habrían sacado antes. Piensan que porque soy familia, voy a llegar y arreglarlo todo. Pero yo no quería eso. Le respondí, no voy a pagar a ningún abogado, papá. No voy a gastar el dinero que tanto me ha costado ganar para sacar a un delincuente de la cárcel. No es mi responsabilidad. Ustedes lo ayudaron 1000 veces y aquí estamos hoy. Mi mamá, por supuesto, me suplicó diciendo, ¿no entiendes? Él necesita otra oportunidad. No puede quedarse en prisión. Ya invertimos tanto en él y ahora dependemos de ti. Incluso pospusimos nuestra jubilación por 10 años para apoyarlo en su negocio. No puedes hacer solo esto por nosotros, por favor. Eres la única que puede ayudarnos ahora. Me reí y le recordé que ella y papá eligieron ayudarlo, invertir absolutamente todo, mientras a mí me dejaron sola con mis problemas. Nunca me rescataron, nunca invirtieron en mí ni me apoyaron económicamente. Mi hermano lo tuvo todo y aún así lo arruinó. Pero ahora esperaban que yo resolviera sus errores. Suspiré y les dije, lo siento, pero aquí pongo el límite. Que él mismo salga de este embrollo. Mi papá golpeó la mesa y gritó, increíble. ¿De verdad vas a abandonar a tu familia justo cuando más te necesita? Todo eso de que trabajaste duro y no puedes ayudarnos a tu propia sangre. Mi mamá también me regañó por negarme a ayudar a mi hermano. No podía creer lo rápido que mis padres me dieron la espalda. Siempre había sido una buena hija, sacaba buenas notas, no me metía en problemas, fui a la universidad, conseguí trabajo, siempre callé cuando favorecían a mi hermano, y jamás me quejé abiertamente de las decisiones que me perjudicaron. Pero de repente, ahora, yo era la egoísta. La que no se preocupaba por la familia. Incluso intentaron chantajearme emocionalmente diciendo que ahora todos los parientes hablaban del arresto de mi hermano y que era una vergüenza ser el centro de las habladurías. Así que, según ellos, debía ayudarles al menos para salvar las apariencias. De lo contrario, dijeron, no podrían volver a mostrar la cara en una reunión familiar. Mi mamá incluso dijo, todos se ríen de nosotros, dicen que criamos a un criminal. Si lo sacas, al menos podríamos callarlos un poco. Pero me mantuve firme. Solo los miré decepcionada y les dije directamente que por más que lo intentaran, jamás pondría un solo centavo mío para ayudar a mi hermano. Les dije que si tanto les importaba el que dirán, deberían haber cuidado más a mi hermano desde el inicio y estar atentos a lo que hacía. Les dejé claro que sigo queriendo a mi hermano y me duele lo que está pasando, pero eso no significa que no merezca enfrentar las consecuencias luego de engañar a tanta gente. Cuando mis padres empezaron a gritar otra vez, levanté la mano para que se callaran y les avisé que ningún chantaje ni manipulación emocional funcionaría conmigo nunca más. Ya estoy completamente harta de sus juegos. Luego me di la vuelta y los dejé hablando solos. Escuché cómo me insultaban, pero no me detuve. No miré atrás. Desde entonces, he bloqueado a mis padres para proteger mi tranquilidad. Actualización 3. Han pasado 7 meses desde mi última actualización y muchas cosas han cambiado. Mi hermano fue condenado oficialmente a 6 años de prisión. Es una sentencia dura, pero después de todo lo que hizo no me sorprende. Mis padres hicieron de todo por protegerlo. Pidieron préstamos a amigos y familiares para poder contratar a los abogados más caros que encontraron. Abogados que cobraban cifras ridículas incluso por una sola consulta. De verdad creyeron que si conseguían la mejor defensa legal, podrían convencer al juez de que tuviera piedad, o al menos reducir la condena a algo menor. Pero nada funcionó. Y sinceramente, creo que así es como debe ser. Mi hermano pasó años mintiendo, estafando y aprovechándose de la gente que confió en él. Engañó a todo el mundo y causó mucho daño. El hecho de que ni siquiera los mejores abogados pudieran salvarlo dice mucho sobre la gravedad de todo.
En el fondo sé que quizá esta es la única forma en que aprenda algo. Ese pensamiento me duele mucho, porque jamás quise que su vida llegara a esto. Tuvo muchas oportunidades. Demasiadas. Pero las desperdició todas. Recientemente fui a visitarlo. Pensé que quizá haber estado en prisión lo habría hecho recapacitar, aprender algo. Pero no. Se sentó frente a mí como si nada hubiese cambiado. Ni siquiera está arrepentido. Siguió hablando como si todo habría salido distinto si hubiera logrado escapar a tiempo del país. ¿De verdad cree que podría haber huido y salido impune de todo? Claramente, todavía no ha aprendido la lección. Mi exesposa me exprimió como cajero, y ahora exige que pague la quimioterapia de su madre. Hace aproximadamente 5 años, estuve casado con una mujer que resultó ser la peor decisión de mi vida. Mirando hacia atrás, esa relación fue un desastre completo. Nos conocimos durante nuestros años universitarios. En ese momento, yo solo era un chico común, concentrado en mis estudios, sin pensar demasiado en las relaciones. Ella parecía dulce, incluso encantadora. Y yo no tenía idea de qué tipo de persona era realmente debajo de todo eso. Lo que no sabía entonces era que ella se dio cuenta de que yo era un académico trabajador. Y me vio como alguien que podía darle el tipo de vida que quería. Una vida con estabilidad financiera y estatus. Desde el principio, ella actuó muy bien, fingiendo que le importaba, como si realmente tuviera sentimientos por mí. Y yo, como un tonto, lo creí. Lo que lo hace peor es que mientras yo estaba totalmente comprometido realmente con la relación, ella hacía lo que quería a mis espaldas. Después me enteré de que me había estado engañando. No solo una vez, sino con varios hombres. No fue un error ni algo de una sola vez. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de lo ingenuo y tonto que era en ese momento. Realmente creía que yo podría ser quien la cambiara. Que de alguna forma, con mi amor y paciencia, podría arreglar todo lo que estaba roto en ella y que la llevaba a engañarme. Realmente pensaba que si le daba más de mí, si hacía más sacrificios, tal vez ella finalmente vería cuánto la quería y dejaría de mentir y traicionar. Así que empecé a hacer todo tipo de concesiones innecesarias para proteger nuestra relación. Ella me pedía que la acompañara a fiestas y yo accedía, pero solo con la condición de no beber. La razón era que ella quería que estuviera sobrio para poder vigilarla de cerca. Casi como si tuviera que ser su guardián personal para que no se acostara con otro hombre. También me pedía que compartiera mi ubicación con ella constantemente. Nunca estuve seguro si era porque realmente se sentía insegura o si solo quería monitorearme. Probablemente era un poco de ambas cosas. Me llamaba y si no contestaba antes del tercer timbrazo, explotaba conmigo y me acusaba de engañarla. Era como si proyectara todas las cosas que ella hacía en mí en lugar de mirar hacia adentro y reconocer sus propias acciones. Me hacía sentir culpable, como si yo fuera el que causaba todos los problemas de la relación todo el tiempo. Pensé que esto era solo temporal y que podría calmar sus preocupaciones si era más abierto, más transparente. Pero claramente no era un comportamiento normal para nada. Eso no era amor. Eso era manipulación. Yo me desvivía tratando de satisfacer las necesidades de mi ex, tratando de demostrar que yo era diferente, que no la iba a lastimar como otros lo hicieron. Pero ella solo seguía haciendo lo que quería sin cambiar nunca de verdad. Durante toda nuestra relación, incluso cuando aún estábamos en la universidad, nunca parecía tener ganas de trabajar. Y cuando trataba de mencionarlo o animarla a que aportara de alguna forma, siempre tenía una excusa. Siempre era sobre cómo, siendo el hombre en la relación, yo debería ser quien la mantuviera. Era como si esperara que yo cargara con todo el peso de la relación sobre mis hombros. Cada vez que intentaba ponerme firme o sugería que los dos deberíamos aportar a la relación, ella giraba la conversación de tal manera que siempre terminaba sintiéndome culpable. Decía cosas como que sus amigas tampoco trabajan y que sus parejas nunca se quejan. ¿Por qué no puede ser más hombre? También amenazaba con terminar conmigo y encontrar a un hombre mejor que pudiera cuidarla. Era una manipulación muy extraña. Utilizaba su belleza como ventaja contra mí. Así que cedí. Pagaba todo. Yo pagué todas nuestras citas, las películas, las comidas y los viajes. Pero no se detuvo ahí. Cada vez que necesitaba algo, ya fuera hacerse las uñas, un nuevo peinado o ropa nueva para ella, esperaba que yo también lo pagara.
Siempre era una cosa tras otra, y yo estaba tan metido que no reconocía cuánto me estaba utilizando. Seguía pensando que si seguía haciendo esto, que si le mostraba cuánto me importaba dándole todo, tal vez al final vería cuánto la amaba, cuánto estaba dispuesto a sacrificar. Después de que nos graduamos de la universidad, conseguí un buen trabajo bastante rápido, algo de lo que realmente me sentía orgulloso. Se sentía como el primer gran paso en la vida adulta, algo por lo que me había esforzado mucho. Pero en lugar de que disfrutáramos la transición y planificáramos nuestro futuro, tanto mi ex como su madre empezaron a presionarme para que le propusiera matrimonio y así casarnos. No fue sutil. Era una presión constante y total. Su mamá hacía comentarios cada vez que la visitábamos, siempre mencionando que vivíamos en pecado al estar bajo el mismo techo sin habernos casado todavía. Lo hacía sonar como si toda nuestra vida se acomodaría mágicamente si simplemente nos casáramos, como si el matrimonio fuera la única necesidad en la vida. Y cada vez que intentaba expresar alguna duda, incluso si solo era una sensación de que quizá deberíamos esperar, me llenaban de culpas las dos. No es que no amara a mi ex o que no viera un futuro juntos. Sí la amaba. O al menos eso creía en ese momento. Pero sentía que éramos todavía muy jóvenes. Recién nos habíamos graduado. Ni siquiera habíamos vivido aún. Había tanto que aún necesitábamos descubrir, no solo sobre la relación, sino de nosotros mismos como personas. Pero nada de eso parecía importar. Mi ex empezó a mencionarme el tema del reloj biológico todos los días. Y era extraño porque estaba en sus veintitantos, todavía muy joven. Pero lo sacaba a relucir constantemente, como si hubiera una bomba de tiempo colgando sobre nosotros. Decía cosas como, ya no soy más joven, o, mis amigas se están comprometiendo, ¿por qué nosotros no? Lo presentaba como si yo fuera el que le impedía vivir la vida que merecía. Como si no le proponía matrimonio pronto, sería responsable de que ella se perdiera algo vital. Mi ex también dejó muy claro que cuando le propusiera matrimonio, quería que le propusiera con el anillo de mi abuela. Mi ex siempre estuvo pendiente del anillo de mi abuela, lo cual me parecía muy extraño. El anillo era una hermosa pieza antigua que había pasado de generación en mi familia. Mi ex lo sacaba a colación en las conversaciones todo el tiempo, recordándome cuánto amaba el anillo y que algún día quería tenerlo en sus dedos. Para que quede claro, soy huérfano. Perdí a mis padres cuando era muy joven. Tan joven que ni siquiera tengo muchos recuerdos reales de ellos. La mayor parte de lo que sé sobre quienes fueron viene de las historias que mi abuela me contó a lo largo de los años. Ella fue la que dio un paso al frente cuando no tenía a nadie más. Me crió, me cuidó, me amó como si fuera su propio hijo. Era mi mundo entero, la única madre que realmente tuve. Mi abuela siempre tenía esa intuición aguda, esa habilidad de leer a la gente casi instantáneamente y desde el principio. Cuando conoció a mi ex esposa, que en ese entonces solo era mi novia, no le cayó bien. Me dijo que mi ex le parecía creída, un poco arrogante, y que había algo en ella que simplemente no le cuadraba. Sentía que mi ex carecía de calidez y que no mostraba mucho interés real en mí ni en las personas a mi alrededor. Dijo que podía sentir que esa chica se preocupaba más por las apariencias y el estatus que por el amor y la lealtad. En ese momento, lo desestimé. No quería creerlo. Creo que parte de eso era porque estaba tan enamorado y quería que las cosas funcionaran tanto. Ya había invertido mucho en la relación y no quería que fracasara. Y cuando creces sin padres, tiendes a aferrarte a las personas con fuerza, especialmente cuando crees que has encontrado a alguien que podría quedarse. No quise arriesgarme a perderla, así que me convencí de que mi abuela simplemente no la entendía como yo. Ojalá le hubiera hecho caso. Ojalá hubiera confiado en la única persona que nunca me decepcionó. Pero yo era joven, esperanzado y tal vez demasiado ansioso por construir algo que se pareciera a una familia, aunque no estuviera construido sobre algo real. Cuando finalmente tomé la decisión y le dije a mi abuela que iba a proponerle matrimonio a mi ex, estaba nervioso por cómo reaccionaría. Sin embargo, ella misma me entregó el anillo incluso antes de que yo se lo pidiera. Dijo, aunque no me gusta del todo la mujer con la que te casas, igual te amo. Eres mi único nieto. Eres todo lo que tengo. Y quiero que tengas este anillo. No por ella, sino por ti, para que puedas continuar el legado familiar. Me conmovió mucho su gesto.
Después de que mi abuela me dio su bendición y el anillo, comencé a planear la propuesta. Quería que fuera algo especial para mi ex. Organicé una fiesta sorpresa de compromiso con todos sus amigos y familiares cercanos, exactamente como siempre lo había soñado. Ella siempre tuvo una idea muy clara en su cabeza de cómo quería que le propusieran matrimonio. Algo grandioso, algo público. Y me aseguré de que cada detalle coincidiera con ese sueño. Me arrodillé frente a todos los que ella amaba con el anillo del que tanto había hablado y le pedí que se casara conmigo. En ese momento, realmente creía que estaba haciendo algo hermoso por la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida. Rápidamente, después de eso, las cosas empezaron a cambiar. Desde el momento en que comenzó la planificación de la boda, fue como si mi ex encendiera un interruptor. Tomó el control de todo. No me preguntaba qué quería, no me incluía en las decisiones y claramente no le importaba mi opinión. Y no era solo sobre detalles pequeños como flores o el menú. Era cada cosa. Me encontré sentado en la banca mientras ella tomaba todas las decisiones, atropellando cada parte del proceso. Si alguna vez intentaba sugerir algo o decir lo que me gustaría ver, ella y su madre lo ignoraban como si no importara. Y lo que lo hacía más difícil de tragar era que yo era el que pagaba todo. Cada gasto. Desde el lugar de la boda hasta el banquete, la decoración, los atuendos e incluso los regalos para las madrinas de su boda. Yo lo cubrí todo. Me esforzaba mucho en mi nuevo trabajo, soportando presión y responsabilidades solo para asegurarme de que ella tuviera la boda de sus sueños. Pero de alguna manera, yo no tenía voz en nada. No me trataban como a un socio en un momento compartido. Era solo el tipo que pagaba la cuenta. Cuando llegó el momento de invitar a mi familia para la boda, mi ex me dijo directamente que no quería que invitara a nadie de mi lado de la familia. Al principio, me quedé atónito. ¿Por qué no iba a invitar a mi propia familia? Mi ex justificó diciendo que como yo era huérfano y ya no tenía una verdadera familia, solo mi abuela y algunos parientes lejanos, se vería mal frente a su enorme familia el que la gente la compadeciera por casarse con alguien que no venía de un hogar completo como el de ella. Con una familia verdadera. No puedo ni describir lo que sentí en ese momento. Fue como si alguien clavara un cuchillo en mi pecho. Dejó claro que para ella, mi falta de padres, mi familia pequeña era una vergüenza, algo que ocultar, algo vergonzoso. Insistió una y otra vez en que sería mejor para mí no invitar a nadie de mi lado. Lo presentó como si me estuviera haciendo un favor. Como si evitarme la vergüenza de que fueran pocos, de alguna manera protegiera mis sentimientos. Pero vi claramente lo que era. Intenté razonar con ella. Le dije, mira, tal vez no tengo una familia enorme, pero las personas que tengo, mi abuela, mis pocos parientes e incluso algunos amigos cercanos, significan mucho para mí. Estuvieron conmigo cuando nadie más estaba. Merecen estar en mi boda. Pero ella no lo soltaba. Ahí es cuando finalmente exploté con ella. Después de todo lo que había soportado, al fin llegué a mi límite. La miré directamente a los ojos y le dije que si seguía insistiendo, si seguía menospreciando a mi familia, me iría para siempre. Dejé claro que no estaba bromeando. Le dije, esto no se negocia. No puedes decirme que las personas que me criaron y me acompañaron no pertenecen a mi boda. Ella se quedó atónita, realmente sorprendida. Hasta ese momento, siempre había cedido, siempre trataba de mantener la paz, siempre la dejaba tomar el control solo para evitar más conflicto. Pero esta vez no iba a dar marcha atrás. Por primera vez, vio que no iba a seguir sacrificándome solo para que ella se sintiera bien. Después de eso, se calló con ese tema. Ni siquiera se atrevió a volverlo a mencionar. Seguí adelante e invité a mi familia y amigos tal como había planeado. Durante nuestro matrimonio, mi ex y su madre me usaron como una vaca lechera. Me veían como un cajero automático ambulante. Cada vez que había una factura o un gasto, siempre era mi responsabilidad. Yo era quien trabajaba largas horas tratando de construir una vida mientras ellas solo disfrutaban cómoda y tranquilamente de mis esfuerzos como si fuera una deuda que yo tenía con ellas. Mi ex nunca hizo el intento de conseguir un trabajo, ni siquiera un empleo de medio tiempo. Cuando lo mencionaba, ella rechazaba la idea, diciendo que el hombre debe sentirse orgulloso de mantener a su esposa. Y si insinuaba siquiera que me sentía abrumado por tantos gastos, recibía una avalancha de culpas y acusaciones.
Encima, mi ex tenía una cuenta bancaria aparte solo para ella. Quería que le depositara varios cientos de dólares cada mes para que tuviera su propio dinero de protección. Ella lo llamaba su fondo de emergencia, una red de seguridad por si algo salía mal entre nosotros. Eso me pegó duro. Recuerdo haberle preguntado, si eso es lo que te preocupa, ¿no tendría más sentido buscar un trabajo de medio tiempo y ahorrar tu propio dinero como fondo? Pero en lugar de ver la lógica en eso, me hacía quedar como el malo. Me llamaba avaro y controlador por solo cuestionarla. Me acusaba de querer mantenerla dependiente de mí económicamente para poder hacerla sentir indefensa. Sin embargo, la ironía era que ella era la que no quería trabajar. Por eso dependía de mí para el dinero. Nunca quise eso. De hecho, me hubiera encantado que saliera a buscarse la vida por su cuenta. Pero era floja y creída. Así que mes tras mes le seguía dando cientos de dólares para que depositara en su cuenta personal. El incidente que realmente rompió nuestra relación fue cuando tuve un accidente grave de auto. Sufrí varios huesos rotos y requerí una cirugía de emergencia, seguida de una estancia en cuidados intensivos, donde necesitaba atención las 24 horas. Mi seguro médico solo cubría una parte de los gastos, así que yo tuve que pagar el resto de mi bolsillo. Tenía algunos ahorros, pero para lo que faltaba le pedí ayuda a mi ex esposa con su fondo de emergencia. Hasta le prometí que se lo devolvería y, lo juro, lo hubiera hecho. Pero, para mi sorpresa, se negó rotundamente. Argumentó que era su dinero y que no quería gastarlo en mis cuentas de hospital. Dijo que yo tenía el dinero y solo estaba mintiendo para obtener el suyo. Eso me pareció increíblemente insultante. ¿Por qué pensaría que le mentía? Durante toda la relación trabajé sin descanso para ella, la mantuve y cubrí todas sus necesidades. Y cuando me accidento, ni siquiera puede ayudarme. Afortunadamente, mi mejor amigo intervino y me ayudó a cubrir las cuentas que faltaban. Ni siquiera me pidió que se lo devolviera, pero por supuesto lo hice. Mientras estuve en el hospital, tanto mi ex como su madre casi no me visitaron. Después de 2 semanas internado, finalmente me dieron de alta para regresar a casa. Mi ex ni siquiera se molestó en ir a recogerme. Mis amigos me ayudaron a acomodarme en mi casa. Cuando tuve un rato, revisé mi teléfono, mis redes sociales, y me llevé un shock enorme al descubrir que mientras yo estaba hospitalizado, mi ex había ido a escondidas a comprarle un auto de lujo nuevo a su madre. Ambas lo publicaron con frases como, el trabajo duro da frutos, y, Dios premia a quienes lo merecen. Me reí de la audacia de que mi ex esposa le comprara un coche a su madre mientras se negó a pagar mis cuentas de hospital. Lo que lo hace peor es que ni siquiera era su dinero. Era todo mío. Ahí fue cuando finalmente vi quién era en realidad. Una cazafortunas. Esa fue la señal final para mí de que debía salir de la relación. No más excusas, no más segundas oportunidades. Para ella, eso ya no era un matrimonio. Era una trampa lenta que me destrozaba el alma y que ya me había quitado demasiado. Así que esa misma semana hablé en secreto con un abogado y empecé a organizar mis bienes. Cuando tuve todo listo, le entregué a mi ex los papeles del divorcio. Me miró como si estuviera loco. Le dije calmadamente que ya estaba harto de ella y que necesitaba que se fuera de la casa con todas sus cosas. En menos de 1 hora, empezó a gritar y a desquiciarse y grabé su escándalo para usarlo en su contra. Durante el divorcio rompió varios de mis platos y decoraciones de la casa, incluso me arrojó cosas. Una de sus tazas me golpeó la cara y me hizo sangrar en la frente. Como todavía estaba débil, recuperándome del accidente, decidí llamar al 911 temiendo que pudiera lastimarme más si las cosas se ponían peor. Cuando llegó la policía, vieron el desastre. Les mostré el video, dejando claro que temía por mi vida. Mi ex trató de pelearse con ellos, pero la arrestaron de inmediato. Esa misma noche, su madre me llamó gritando y amenazando con arruinarme la vida por atreverme a divorciarme de su hija. Le dije tranquilamente que la llamada se estaba grabando y ella de inmediato colgó asustada. Después de eso, hice todo lo que pude para mantenerme alejado de mi ex, grabando cada vez que intentaba contactarme para poder usarlo en el proceso de divorcio. Por suerte, sirvió. El juez falló a mi favor, reconociendo que no teníamos hijos y entendiendo lo manipuladoras que habían sido mi ex y su madre, así como me habían utilizado durante todos esos años. Como resultado,
no se me ordenó pagar absolutamente nada. Por supuesto, mi ex estaba furiosa y se fue a despotricar en redes sociales diciendo que yo era un mal esposo, pero afortunadamente todos mis amigos me defendieron y la pusieron en su lugar en los comentarios. En los últimos 5 años, ha intentado contactarme un par de veces, pero siempre la ignoro como de costumbre. Incluso 2 veces la he cruzado en la calle y he actuado como si fuera una total desconocida, ni siquiera volteando cuando me llama. Desde el divorcio, he ido a terapia y he trabajado en mí mismo. Me mantuve soltero durante mucho tiempo y apenas recientemente empecé a salir con alguien otra vez. Mi novia actual es muy buena onda. Esta semana, de la nada, mi ex volvió a contactarme usando un número diferente esta vez, diciendo que quería hablar de algo muy importante. La ignoré como siempre y estaba a punto de bloquearla otra vez cuando me mandó varios mensajes suplicando que no la bloquease y diciendo que realmente necesitaba mi ayuda ahora. Después me contó que su madre tiene cáncer y necesita quimioterapia. Aparentemente mi ex está en la ruina y no tiene dinero para el tratamiento de su madre. Sabe que tengo la solvencia económica como para ayudar, así que empezó a pedirme que cubriera el costo, diciendo que aunque estemos divorciados, debería hacerlo por el bien de mi ex suegra. Ese mensaje me hizo reír. Ambas, madre e hija, quisieron exprimirme hasta dejarme seco y ahora ella quería mi dinero otra vez. Absolutamente no. Le respondí con un no firme y le dije que si realmente estaba tan desesperada, podía vender el auto de lujo que le regaló a su madre y usar ese dinero. En respuesta, mi ex me mandó varios mensajes desesperados llamándome un arrogante por negarme a ayudarla. Actualización 1. Porque la gente sigue preguntando, aquí hay más detalles de lo que mi ex y su madre me hicieron durante nuestra relación. El día de nuestra boda, mi ex ni siquiera tuvo la decencia de interactuar mucho con mi lado de la familia. No se tomó el trabajo de saludarlos, no se acercó a mi abuela, no hizo ningún esfuerzo por ayudarlos a sentirse bienvenidos o incluidos. De hecho, ella y su madre simplemente los ignoraron. Sin calidez, sin respeto. Dolió. Después de la boda, la enfrenté con eso. Pero solo se encogió de hombros como si no fuera nada importante. Durante los 3 años que estuvimos casados, vi cómo mis lazos con familia y amigos se iban desvaneciendo poco a poco. Personas que siempre estuvieron cerca comenzaron a distanciarse. No los culpo. Es difícil estar cerca de alguien tan tóxico. Todos los meses también se esperaba que enviara dinero a su madre. Sí, su madre también recibía dinero de mí. Mi ex siempre justificaba que su mamá ya era mayor y no tenía a nadie más en quien apoyarse. Decía cosas como, si me amas, la cuidarás como si fuera tu propia madre. No quería parecer un desalmado, así que seguía enviando el dinero como un buen yerno. Ahora me pregunto dónde estará todo ese dinero. Antes del divorcio, sí confronté a mi ex porque le compró el auto de lujo a su madre mientras se negó a ayudarme con mi cirugía. Ella lo justificó diciendo que nuestras finanzas eran separadas y que tenía derecho a gastar su dinero en lo que quisiera. Bueno, desde el divorcio hace 5 años, he vuelto a conectar con toda mi familia y amigos. Personas que, sin querer, alejé durante mi relación con mi ex. Ha sido muy sanador reconstruir esos lazos. Todos han sido sinceramente solidarios y felices de que al fin salí de esa relación tóxica. Muchos me han dicho que vieron señales de alerta desde el principio, pero no supieron cómo decírmelo en su momento. Ahora solo les alivia verme mejor, emocionalmente más fuerte y volviendo a ser yo mismo otra vez. Para los que preguntan por qué aguanté tanto tiempo con mi ex, yo mismo me he hecho esa pregunta muchas veces. La verdad es que cuando estás en algo tóxico, no siempre parece tóxico de inmediato. Es un proceso lento. Sigues poniendo excusas, diciéndote que todo va a mejorar, que tal vez estás exagerando o que tal vez el problema eres tú. Me quedé porque quería creer que el amor que daba sería suficiente para arreglar las cosas. Me quedé porque creí que la lealtad significaba quedarse pase lo que pase. Pero he aprendido que la lealtad no significa dejar que te utilicen y te falten al respeto. Además, no estoy seguro de si mi ex está mintiendo sobre el diagnóstico de su madre solo para quitarme dinero. Después de todo lo que han hecho, es difícil confiar en una sola palabra que salga de cualquiera de las dos. Actualización 2. Mi ex volvió a contactarme. Esta vez me llamó directamente arrogante.
Está enojada porque me niego a sacarla del apuro como siempre hacía en el pasado. No puede lidiar con que le ponga límites. Ya no entiendo por qué me busca. Después de un divorcio, ¿por qué debería yo, como ex esposo, ser responsable del tratamiento de quimioterapia de su madre? No es que carezca de compasión. Jamás le desearía el cáncer a nadie. Y si me siento mal de que su madre esté pasando por algo tan grave. Pero la cosa es que ya no soy parte de esa familia. Ni por sangre, ni por matrimonio, ni por nada. Ese puente se quemó. Lo quemó ella. Y ahora, después de todo lo que pasó, tiene el descaro de pedirme dinero como si le debiera algo. Lo que realmente me sorprende es el sentido de derecho con el que me lo pide. No vino con humildad, ni tampoco con una disculpa por los años en que me usó, ni un reconocimiento de cómo me abandonó cuando más necesitaba ayuda. Ni siquiera intentó hablarme como una persona decente. Solo exigió que le diera el dinero. Cree que aún puede manipularme, apretar los mismos botones de siempre. Pero esta vez no. He aprendido mucho desde que me divorcié y no voy a caer otra vez en sus manipulaciones. He aprendido que poner límites, decir no, especialmente a quienes te drenaron hasta dejarte seco, es necesario. Si realmente le importa a su madre, debe encontrar otra forma. En vez de depender del hombre al que antes desechó como si fuera nada. Tomó sus decisiones. Ahora que las enfrente. Actualización 3. Han pasado unos 7 meses desde mi última actualización. Han pasado muchas cosas desde entonces, algunas inesperadas. Recién me enteré por un par de amigos en común que la madre de mi ex falleció. Supongo que no estaba mintiendo sobre el diagnóstico de su madre. Resulta que sí le hicieron quimioterapia, pero no funcionó. El tratamiento falló y perdió la pelea. No voy a mentir, me dejó una sensación extraña cuando me enteré. Por más que me haya distanciado de ese capítulo de mi vida, enterarse de la muerte de alguien, especialmente de alguien que conociste tan bien, te hace detenerte a pensar. No voy a fingir que éramos cercanos o que me trató bien, porque no fue así. Pero nadie merece irse así. Y si siento algo de simpatía. Perder a una madre es duro. Lo sé mejor que nadie. Pero incluso así, no tengo ninguna intención de contactar a mi ex. Para que quede claro, esa etapa de mi vida está cerrada, terminada. Ya sufrí suficiente y no pienso reabrir viejas heridas ni dejarme arrastrar de vuelta a una situación que casi me rompió. En fin, en una nota mucho más positiva, yo y mi novia actual estamos muy bien. Estamos hablando en serio de mudarnos juntos y lo vamos a concretar en unas semanas. Sinceramente, después de todo lo que pasé, estar con alguien que de verdad me respeta, me escucha y aporta en vez de solo quitar, es una paz completamente nueva. No sabía que el amor podía sentirse tan tranquilo, tan estable. Así que sí, deséenme suerte. Por primera vez en mucho tiempo, realmente me emociona lo que viene. Mi mamá y sus hermanas me encerraron durante 3 semanas porque elegí vivir con mi papá infiel. Hace unos días, mis padres nos llevaron a mí y a mi hermano menor a desayunar para tener una reunión familiar con huevos y hotcakes. Mi papá admitió haber tenido una aventura breve con una amiga de la familia que solía cuidar de mi hermano, de 11 años, y de mí después de la escuela cuando éramos más pequeños. No puso excusas ni trató de justificarse ni dio más detalles, solo dijo que había cortado todo contacto y que ya se había terminado. Después de eso, le confesó la infidelidad a mi mamá y, como la había lastimado, iban a divorciarse. Nos explicaron que ya lo habían hablado mucho entre ellos y que ya habían iniciado el proceso. Ya habían acordado que mi mamá se quedaría con la casa y, aunque mi papá seguiría viviendo en casa un tiempo, se iría antes de que terminara el ciclo escolar, a finales de junio. Prometieron mantenernos informados sobre lo que consideraran importante para nosotros y aseguraron que todo terminaría de manera amistosa, lo cual tengo que creer porque siguieron compartiendo habitación hasta el día que mi papá se mudó al cuarto de invitados en el sótano. También querían ser abiertos y honestos sobre todo lo que estaba pasando. En parte quería sentirme enojada o triste o algo. Ahora mismo lo que siento es decepción. Me sorprendió, pero no me impactó tanto porque nunca vi mucho amor en el matrimonio de mis padres. Más sorpresa que nada fue enterarme de la infidelidad porque no creía capaz de eso a mi papá, pero lo respeté por poner todo sobre la mesa y admitir que el error fue de él. Mi hermano pareció tomar la noticia igual que yo. Después nos dijeron que uno de ellos se quedaría con la custodia mayoritaria y no querían que ninguno de los dos se sorprendiera con eso.
Explicaron que ambos ya éramos lo suficientemente grandes para que un juez tomara en cuenta nuestra decisión sobre con qué padre queríamos vivir y que ellos harían lo mismo. No querían una respuesta en ese momento, pero los dos dijeron que podríamos hablar con ellos sobre eso y, sin importar que decidiéramos, podríamos verlos a ambos cuando quisiéramos y compartiríamos fiestas y cumpleaños. Aquí vienen los problemas. No estoy aquí porque necesite decidir con cuál papá quedarme ni porque estoy enojada porque me hacen elegir. Los respeto por ser honestos y darnos la elección. Estoy aquí porque ya decidí y sé que no es la respuesta que la gente espera de mí. He decidido que quiero quedarme con mi papá y sé que mi mamá y su familia no lo tomarán bien y se acabará lo amistoso del divorcio. Sé que mi papá es quien cometió el error que llevó al divorcio. Sé que siendo una chica adolescente, todos suponen que con mi mamá sería más fácil crecer. Sé que tendría que dejar la casa en la que crecimos mi hermano y yo y probablemente la escuela a la que he ido desde el kinder, ya que los lugares que busca mi papá son en otras ciudades. Sé que mi mamá gana más dinero que mi papá y probablemente podría darnos más aunque dijeron que ambos compartirían la responsabilidad. Pero viendo objetivamente a mis padres, mi papá es el que admiro, errores incluidos. Es quien siempre me despierta para ir a la escuela, prepara mi almuerzo y dibuja caritas sonrientes en la bolsa. Él me leía cuentos antes de dormir, me enseñó a leer y a andar en bici, me curaba y me ayudaba con la tarea. Es a quien busco para consuelo cuando estoy molesta, enferma, asustada o solo quiero hablar. Mi mamá nunca se interesó por nada de eso. La quiero y sé que ella nos quiere, pero siento que solo tuvo a mi hermano y a mí porque era lo que le correspondía hacer. Su cultura espera ciertas cosas de ciertas personas y esposo, casa, hijos son parte de esas expectativas. Y la crianza que hace es para que mi hermano y yo nos ajustemos a eso. Se espera que tomemos clases de piano. Se supone que yo debo ser muy femenina. Mi hermano debería estar en deportes. Debemos sacar buenas calificaciones, entrar a una buena universidad, ser médicos, abogados, directores generales, etc. Su manera de ayudar con la tarea es gritarnos hasta que la terminamos. Su forma de consolar es contarnos lo difícil que era su vida cuando era niña. Tuvo que hacer cuentas para recordar cuántos años cumplí en mi último cumpleaños y definitivamente cree que los niños solo deben verse y no escucharse. Aunque dice que está bien que decidamos con quién queremos vivir, sé que supone que la elegiremos a ella porque fue mi papá el que falló. También sé que sus 4 hermanas, con quienes está muy unida, la respaldarán cuando tome la decisión equivocada. Ya he pasado por esto con ella antes y solo me da a elegir cuando asume que haré lo que ella quiere, y si no lo hago, me grita, me hace sentir culpable, me amenaza, hace que mis tías se metan, me dice que la deshonro y que avergüenzo a la familia. Y eso ha sido por cosas chicas como qué idioma escoger en la escuela o a qué campamento de verano ir, o lo que yo quería realmente. En mi cumpleaños número 12, tuve que escoger entre ir por primera vez a Disney con la familia de mi tío paterno o al país de origen de mi mamá con su hermana de nuevo, o dejar el piano para aprender otro instrumento e ir a la banda de la escuela. Terminamos en término medio con violín, mi tercera opción, y a ella le gusta recordarme lo feliz que estoy de no haber elegido batería. No entiende que sí, me gusta el violín, pero igual quiero aprender batería. ¿Cómo le digo que estoy tomando la decisión equivocada de vivir con mi papá y sobrevivir al ataque que se viene del resto de la familia? Porque sé que no se va a calmar ni se va a olvidar. Me lo van a recordar en cada fiesta, cada que vea esa parte de la familia el resto de mi vida. Corregí su inglés delante de un desconocido cuando tenía 4 años y todavía me lo tiene en cuenta. Nunca dejan pasar ni el más mínimo error. Jamás. Ya sé que me van a llamar mala hija, mala persona, que estoy equivocándome, que lastimo a mi mamá, que soy una decepción, que la deshonro, que soy horrible. Y ni hablar de las indirectas, comentarios pasivo-agresivos y bromitas en cada conversación y reunión familiar de ahora en adelante. Y para complicar las cosas, mi hermano no ha dicho su decisión, y estoy bastante segura de que espera a ver qué hago yo. Lo hace mucho. Me dijo que quiere vivir con papá pero le preocupa a mi mamá, y su familia también. Sabe que si yo digo que quiero ir con mamá, él dirá lo mismo porque no querrá ser el que decepcione. Si digo que con papá, entonces seré yo la decepcionante y él la mala influencia, así que a él lo dejarán un poco más en paz. No estoy enojada con él por eso. No es culpa suya, pero solo será más munición contra mí por ser la mayor y no quiero decirle qué debe o no hacer porque es su vida. Cuando finalmente les diga a mis papás y a mi hermano lo que pienso y él también, puede que lo presionen hasta que cambie de opinión y eso lo haría infeliz. Quiero ayudarle a que se mantenga en lo que de verdad quiere, pero sé que solo hará peor mi situación. Así que sí, es largo, pero tengo muchas cosas en la cabeza y pasando en mi vida. Actualización 1.
Ha pasado un tiempo desde mi publicación original, pero recibí muchos buenos consejos y quería dar una actualización. Han pasado muchas cosas. Al final hice lo que muchos me recomendaron y escribí una carta usando lo que publiqué como base. No le conté a mi mamá ni a mi hermano, pero sí terminé hablando con mi papá. No le dije lo que había en la carta, solo que quería quedarme con él y que la había escrito. Mi papá se mudó cuando terminó la escuela y se quedó en un hotel con servicio extendido. Nos recogía a mi hermano y a mí los sábados para pasar tiempo con él o nos llevaba a cenar entre semana. A veces solo veíamos la tele con él allí, pero mi mamá no nos dejaba quedarnos con él a dormir. En mayo consiguió trabajo en otro estado, a unas 2 horas de distancia en carro. Fue allá varias veces para buscar un lugar donde vivir y mi mamá me dejó ir con él una vez cuando salimos de la escuela. Le conté de la carta entonces, no todo lo que decía, solo que lo había escrito y quería quedarme con él. Mi mamá estuvo encima de mí y de mi hermano sobre cómo íbamos a decir que queríamos quedarnos con ella. Siempre estaba enojada los días que pasábamos con mi papá e hizo muy claro que creía que le faltábamos al respeto por querer verlo, porque él fue el que engañó. Cuando volví del viaje con mi papá, estaba tan enojada que solo me habló para gritarme por tener mi cuarto desordenado. La audiencia no fue como esperaba. Pensé que sería una sala con un juez en su estrado y una silla para testigos, creo que por ver tantos programas de televisión. Pero solo estaban mi hermano, yo, mis padres y el juez en una oficina sencilla. Fue mucho menos intimidante de lo que creía. El juez era muy buena persona y mostró paciencia. Nos explicó cómo iba a funcionar todo y que, porque mis padres pidieron que nuestra opinión fuera tomada en cuenta, iba a escucharla. Dijo que solo porque pidiéramos algo no significaba que iba a dárnoslo, y que tomaría una decisión según lo que creyera mejor para nosotros. Pidió que mis padres hablaran primero y mi mamá le dijo que los dos habíamos decidido quedarnos con ella. Pero que hablaríamos sobre las fiestas porque mi papá se mudaba lejos. El juez nos preguntó a mi hermano y a mí si eso era lo que queríamos, y le entregué la carta. En realidad la leyó completa, aunque era de una hoja. Se la pasó a mi mamá para que la leyera. Se puso muy enojada pero no dijo nada. Le preguntó a mi hermano si pensaba algo, pero al ver lo molesta que estaba mi mamá, él no dijo nada. Le preguntó a mis padres si tal vez mi hermano y yo nos sentiríamos mejor hablando con él a solas. A mi mamá no le gustó, pero mi papá nos preguntó si estaba bien. Como yo dije que sí, mi hermano también dijo que sí. Cuando hablé con el juez, me dijo que parecía que había pensado mucho mi respuesta y me hizo unas preguntas sobre la carta. No sé de qué habló con mi hermano porque nunca lo dijo. El juez también habló con mis padres sin que estuviéramos presentes, y nunca supe qué se dijo ahí. Mis padres salieron a decir que pronto el juez decidiría. Mi mamá me gritó en cuanto entramos al carro y me llamó traidora. No dejó que mi hermano y yo viéramos a papá y trajo a sus hermanas a quedarse con nosotros, y ellas también nos gritaron. Ahí me enteré de que mi hermano le había dicho al juez que él también quería irse con papá. Eso siguió así durante varias semanas. Llamé a mi papá pidiéndole que nos recogiera, pero mi mamá le cerraba la puerta, me quitaba el celular y me castigaba si no estaba en la casa. Había una tía ahí y si mi papá llegaba, nos mandaban a nuestro cuarto y decían que iban a llamar a la policía. Luego recibían llamadas de la policía diciéndonos que estaba mal que lo contactáramos, aunque no lo hacíamos. Preguntaban si queríamos ver a nuestro papá en la cárcel. Mi hermano empezó a dormir en mi cuarto. Teníamos miedo de que mi mamá y las tías nos gritaran y de que encarcelaran a mi papá y no lo viéramos nunca más. Llorábamos mucho en nuestros cuartos porque no podíamos salir de la casa. Después de 3 semanas, mi papá vino con un policía. El policía le dijo a mi mamá que tenía que dejarnos ir con él porque era nuestro papá. Ella estaba furiosa, pero como era la policía, no le quedó más remedio que dejarnos. Papá al parecer ya había encontrado una casa en el nuevo estado así que nos llevó directamente allá. Es más pequeña que la de mamá y al principio no había muebles, así que dormimos en sacos de dormir en el piso unos días. Pero yo estaba feliz de estar con papá. Mi hermano estuvo durmiendo en el cuarto de papá mucho tiempo porque tenía miedo de que mi mamá y las tías vinieran a llevarnos. Papá nos aseguró que el juez dijo que podíamos vivir con él. Pero tuvimos que volver en 2 semanas por unos días porque así era el acuerdo de custodia. Ninguno quería volver y mi hermano lloró todo el camino. Yo también sentía ganas de llorar porque no quería irme. Cada vez que volvíamos, las tías estaban y nos decían que debíamos llamar al juez y decir que cambiamos de opinión y que éramos unos malos hijos y que lastimábamos a mamá. Llevamos muchas de nuestras cosas para la casa de papá. Mamá nos gritaba cada que llevábamos algo nuevo hasta que papá le preguntó si quería que un policía supervisara la mudanza. Ahí dejó de quejarse,
pero tiraba las cosas para que supiéramos que seguía enojada. Entramos a nuestras nuevas escuelas, lo que me alivió, porque después de eso todo fue más normal. Mi hermano dejó de tener tanto miedo de que lo fueran a llevarse y dejó de llorar tanto. Hice algunas amistades que son muy chéveres. Cada 2 semanas papá nos recogía en la escuela los viernes, manejaba para encontrarse con mamá y nos quedábamos con ella hasta el domingo, que volvíamos con papá. La casa de mamá seguía igual. Ella y las tías nos decían que tomamos malas decisiones, que somos unos fracasados y que teníamos que decirle al juez que estábamos equivocados por quedarnos con papá. Llamábamos mucho a papá para que nos recogiera antes, pero él nos decía que era nuestro tiempo con mamá y que nos vería el domingo. Unas semanas después de iniciar clase, papá vino a llevarnos con mamá y mi hermano se puso mal. Siempre lloraba y se quejaba. Yo también, para ser sincera. Pero esta vez se negó a subir al coche y empezó a gritar y tirarse al piso diciendo que no volvería. Papá intentó convencerlo de que teníamos que ir y me pidió ayuda, y no sé, simplemente exploté y le conté lo horrible que era volver y que las tías siempre estaban ahí con mamá y gritándonos y no lo culpaba por no querer ir porque yo tampoco quería y los dos nos negamos a subir al coche. Papá nos gritó que no teníamos opción pero al final cedió y prometió que no nos llevaría si subíamos. Llamó a mamá y dijo que no nos sentíamos bien y no iríamos y regresamos a casa. Cuando nos calmamos, se sentó con nosotros en la mesa y nos dijo que no podíamos rechazar el ir solo porque no queríamos. Nos habló del acuerdo de custodia y nos dijo que teníamos que ir con mamá cada 2 semanas y que si no cumplíamos, ella podía pelear y quedarnos con ella todo el tiempo. Nos escuchó cuando contamos lo mal que lo pasábamos y cómo las tías nos echaban la culpa de todo. Nos dijo que nos dejaría con mamá al día siguiente pero prometió hablar con ella por nosotros. No mejoró esa visita, pero la vez siguiente fuimos un día antes porque papá pidió al juez que fuéramos a terapia familiar. Mamá no estaba contenta y dijo que era 2 contra 1. Cuando le contamos a la terapeuta, digamos que se llama Beatriz, ¿por qué odiábamos ir a casa de mamá? Beatriz le preguntó a mi mamá si tal vez las tías podían no estar cuando visitáramos, y se negó, diciendo que era su familia y necesitaba apoyo. Cuando mi hermano y yo hablamos juntos, nos dijo que no lo hiciéramos, pero Beatriz nos dijo que debíamos mostrar más empatía por mamá porque solo nos extrañaba. Que no deberíamos pelear tanto y darle una oportunidad porque estaba herida. Me sentí mal porque no lo había visto desde el lado de mi mamá, pero mi hermano insistió en que no quería volver. Beatriz logró que mamá prometiera un intento de visita sin las tías y nosotros prometíamos tratar de no pelear con ella. Al llegar a casa, las tías estaban de todos modos. Mamá nos quitó los teléfonos, llamó tonta a la terapeuta y dijo que no sabía de qué hablaba. Ella y las tías igual, insultando a papá, diciéndonos malagradecidos y malos, que era culpa nuestra. La gente pensaba que mamá estaba loca y debía ir a terapia. El amigo de mi hermano de la otra escuela iba a visitarnos, pero mamá lo rechazó diciendo que estábamos castigados por mentir. Papá nos recogió y se enojó mucho cuando le contamos lo que había pasado. Fue la primera vez que lo vimos gritarle a mamá. Hizo que nos subiéramos al carro, pero igual los escuchábamos. Mamá lo llamó infiel y que nadie podía confiar en él. Papá solo gritaba que solo quería ayudarnos a mi hermano y a mí. A la siguiente terapia mamá no fue. Así que manejamos las 2 horas a casa. La semana siguiente sí fue, pero solo para recogernos y no habló con la terapeuta. Al volver a su casa, las tías ya estaban ahí y mi hermano empezó a llorar y no quería bajarse del coche. Yo estaba enojada, pero más aún porque mamá gritaba a mi hermano, lo llamaba tonto y flojo y que terminaría igual de infiel que nuestro papá. Perdí el control y le grité que se callara. No era la primera vez que me pegaba por hacer algo estúpido. Pero sí la primera en mucho tiempo y me quedé tan sorprendida que no hice nada. Mi madre me quitó el teléfono e intentó quitarle el de mi hermano, pero él dijo que lo había olvidado. Nos mandó a nuestros cuartos por falta de respeto mientras las tías la apoyaban. Tengo que darle créditos a mi hermano porque en realidad no olvidó su teléfono. Solo asumió que mamá se lo quitaría como siempre y lo escondió en su ropa interior. Así al llegar a su cuarto, llamó a papá. No supe hasta que mi papá apareció 1 hora después con un policía. Nos dijo que tomáramos nuestras cosas mientras mi mamá discutía con el oficial que era su tiempo con nosotros. Mi papá le dijo al policía que mi hermano lo había llamado y le contó lo que ocurrió. El policía me preguntó si era verdad que mi mamá me había pegado. Pero sinceramente tenía demasiado miedo porque mi mamá y las tías estaban mirando. Solo dije que quería irme con mi papá. Nos dejó irnos aunque mi mamá alegaba que tenía una orden de la corte y que debíamos quedarnos. Al llegar a casa, papá solo nos preparó la cena y dijo que sentía lo que había pasado. Le dije que no quería volver la próxima vez y él en verdad dijo que estaba bien.
Así que esa fue la última vez que vi a mi mamá en persona. Fue la semana después de Halloween. Mi papá nos pregunta si queremos visitarla todas las semanas, pero siempre decimos que no. Él nos hace tener videollamadas con ella y ha estado bastante tranquila desde entonces. En cuanto ella empieza a hablar mal, mi papá interviene. Es algo bueno no tener que hacer el viaje de 2 horas porque ahora puedo hacer cosas con mis amigos los fines de semana. Mi hermano parece más contento. El día de Acción de Gracias fue raro sin ella. Fuimos con la abuela como siempre y hablamos con mamá por videollamada. Papá nos preguntó si queríamos que mamá viniera a Navidad. Mi hermano dijo que no, pero yo no estoy segura. Papá dijo que después de las fiestas volveríamos a visitarla, pero solo por el día, y prometió que estaría otra persona presente y que las tías no estarían permitidas. Así que básicamente ahí estoy. Las cosas son complicadas y realmente no tengo mucha relación con mi mamá. Todavía no sé cómo sentirme al respecto, pero siento que las cosas están mejorando.